Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado a esta hora, es David Luna, él es senador del Centro Democrático. No, de Cambio Radical. Cambio Radical, senador, bienvenido. Pablo, muy buenas tardes para usted, para María Camila, muchas gracias por esta invitación, un honor. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, senador de Cambio Radical, y yo quisiera empezar preguntándole ¿cómo ve el panorama en este momento en esta nueva legislatura? Pues esperamos una legislatura donde se respete el derecho a pensar diferente, una legislatura donde el gobierno del presidente Petro no tilde a quienes hacemos de oposición de obstructores o, lo que es peor, de personas que no estamos trabajando por el bien del país. En Colombia existe la división de poderes. El presidente es autónomo como lo es el Congreso, y en el caso nuestro acompañamos las iniciativas del gobierno que consideramos positivas, pero nos oponemos con firmeza, con respeto y con argumentos a las que consideramos le hacen daño al país. Pues yo creo que esta va a ser una legislatura que debe estar rodeada de respeto, de argumentos, de evidencia, pero como muy bien explica María Camila, pues queda ya solamente 2 años del gobierno, al gobierno se le reducen los tiempos y creo que debe pasar del discurso, de la confrontación, de la polarización a la ejecución, que es lo que verdaderamente está esperando el ciudadano, que le resuelvan los problemas que tiene en la calle, la gravísima inseguridad, temas por supuesto de altos precios de alimentos y de energía, y obviamente de tener la posibilidad de mejorar temas como el cambio climático. Senador, eso que usted menciona es muy importante, los consensos, el diálogo, el debate con argumentos, pero como que aterrizando un poco esto a la realidad de cómo el gobierno tiene las fuerzas en el Congreso. Hoy estábamos, Pablo y senador David Luna, actualizando el hemiciclo con las cargas. Y Pablo, el partido de gobierno o lo que es la bancada de gobierno se redujo en el Senado de 78 a 39 senadores. Correcto. La independencia es lo que más crece. Pasó de tener, no recuerdo la cifra, pero era muy baja, casi que 14 y ahora son 40 y algo. Y la oposición también subió significativamente, casi que se dobló porque, entre otras cosas, ustedes pasaron a la oposición. Senador David Luna, con este panorama y la bancada de gobierno totalmente rota, ¿será que sí va a haber tiempo para discutir reformas? ¿Hay una verdadera disposición para eso? Podría ver si el presidente Petro asume las responsabilidades. Por ejemplo, en el gravísimo escándalo de corrupción que fue recientemente denunciado por Noticias Caracol, donde uno de sus pilares fundamentales con el que fue elegido, como era el de la transparencia, quedó convertido en polvo. Podría haber acuerdos si el presidente no pretende imponer, como por ejemplo la reforma a la salud, donde nosotros creemos que hay que meter a las EPS en cintura, llegar a los territorios más apartados, pero bajo ninguna circunstancia acabando con el régimen de aseguramiento, que es lo que le permite a un ciudadano de cualquier condición social poder acceder a un tratamiento de altísimo costo. Entonces, todo esto lo resumo en que hay que pasar del discurso, de la retórica, de la polarización a los hechos. En el caso nuestro, como yo lo dije hace un año, en el discurso del 20 de julio, seguimos dispuestos y disponibles a construir acuerdos, pero los acuerdos sobre puntos en los cuales pues permita haya discusión. Esto es un acuerdo nacional, pero no puede ser un acuerdo de adhesión como lastimosamente hasta el momento lo ha pretendido el gobierno del presidente Petro. Senador, ¿usted considera que esa responsabilidad, por ejemplo, judicial de aquellas personas que están siendo nombradas en este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es necesaria? Es decir, hay unas personas nombradas, hay una indagación preliminar para ministros, pero no sabemos qué vaya a pasar con esa investigación. ¿Cuál es su posición frente a eso? Pues en Colombia debemos respetar, por supuesto, los principios, uno de ellos el de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, pero mucho daño le hace al gobierno que nuevamente este escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo haya salido a flote. En este caso, con denuncias sobre ministros, congresistas y miembros del mismo gabinete. Evidentemente, el presidente Petro dijo hace unos días que él fue uno de los primeros en pedirle la renuncia a Olmedo López. Pero la pregunta es ¿por qué no contó todo? ¿Por qué no contó todo lo que hoy nos tiene aterrados y abrumados? Colombia quiere simplemente extirpar la corrupción
Y para lograrlo, uno, la justicia debe actuar impecablemente, pero dos, el gobierno debe comprender que si tiene personas que están inmiscuidas en estos escándalos, pues debe prescindir de ellas independientemente de su cargo. Comisión, hablemos un poco de la Comisión Primera, porque estaba sonando estos días por ahí el rumor de que no se respetarían los acuerdos para que Ariel Ávila sea el presidente, sino Alfredo de Luque en un bloque que ustedes están respaldando. ¿Esto es cierto? Nosotros no nos hemos reunido en la bancada del partido, lo haremos el día de mañana para tomar decisiones, pero hasta el momento, como se sabe públicamente, solamente hay un postulado, que es el doctor Ariel Ávila. Si no hubiese otro, pues entonces seguramente él será el presidente de la comisión. Si hubiese otro, puede haber, por supuesto, controversia en dicha votación. Exacto, pero le pregunto por la controversia. En el caso de que Alfredo de Luque, que no es verde, según los compromisos, ¿ustedes estarían dispuestos a no cumplir con esos compromisos y respaldarlo? Que nosotros hacemos parte de la oposición, no tenemos ningún compromiso con el gobierno nacional respecto a la elección de las mesas directivas. Por ejemplo, vamos a votar a la presidencia del Senado de la República por el doctor Efraín Cepeda, porque consideramos el Partido Conservador, estando en independencia, no formando parte de la coalición de gobierno, puede garantizar la independencia del Congreso y obviamente las garantías que requiere la oposición. Si en el caso de la Comisión Primera se garantizan, obvio, todos los derechos a los que tiene la oposición, pues no tendremos problema. De lo contrario, pues tomaremos una posición que puede ir desde el voto en blanco hasta analizar si hay otras candidaturas. Pero en este momento, como se lo digo, María Camila, es la única candidatura que conocemos. Yo particularmente no he tenido la fortuna de hablar con el doctor Ávila, seguramente será el día de mañana y conoceré cuáles son sus propuestas, pero más aún que eso, si puede brindar garantías al respecto. ¿Cuál es la posición de Cambio Radical frente al tema de la Cámara de Representantes, de la presidencia? La Cámara de Representantes tiene su propia bancada, ella se ha reunido, ha manifestado el interés de acompañar a la presidenta, o mejor, a la candidata a la presidencia, Catherine Miranda. Senador, cuéntenos un poquito de lo que es el discurso de réplica. Ya saben ustedes en Cambio Radical quién va a ser. Se ha hablado con los otros opositores a ver si lo van a hacer de manera articulada, dividiéndose el tiempo. ¿Se sabe algo de esto? Esa es una pregunta muy importante, María Camila, porque no todos los colombianos tienen presente la respuesta. En el año 91, cuando se puso en consideración la Constitución, se estableció que debía existir un estatuto de la oposición, un estatuto que le garantizara a la oposición una serie de derechos. Dentro de ese estatuto de la oposición, hoy en día, se contempla el derecho a réplica que tiene la oposición, bien sea de las intervenciones presidenciales transmitidas por los canales públicos y privados, o en su defecto, las intervenciones que hace el presidente en el Congreso de la República. Como mañana el presidente instala el Congreso y usualmente da un discurso a los colombianos, la oposición debe tener el mismo tiempo utilizado por él para expresar opiniones o diferentes o en su defecto opiniones que acompañen lo que el presidente ha mencionado. Lo que hemos dicho, ya que somos en estos momentos dos partidos de oposición, el Centro Democrático por un lado y Cambio Radical por el otro, es que vamos a dividir ese tiempo en partes iguales. En el caso nuestro, la bancada, como le digo, en horas de la mañana tomará la determinación de quién va a dar ese discurso, en virtud de que particularmente quien les habla termina su condición de vocero después de 2 años. Aprovecho y le agradezco tanto al partido como a mis colegas y le deseo muchos éxitos a los nuevos voceros que nos representarán. O sea que mañana en la réplica vamos a tener a 2 personas que hablarán. Partidos. Uno Cambio Radical y otro Centro Democrático. Del Centro Democrático ya sabemos que va a ser Miguel Uribe, el senador, el Correcto. que va a hacer la réplica. Y el senador David Luna era el vocero de Cambio Radical, pero mañana cambia la cosa, ¿cierto, senador? Sí, señor, así es. Sin embargo, como le digo, mañana en la mañana, en la reunión de la bancada, tomaremos determinaciones sobre quién es la persona que dará esa réplica para que todos los colombianos puedan
oír y entender por qué nosotros decimos que hacemos oposición, no daño. Nos oponemos a lo que consideramos es negativo para los ciudadanos, con argumentos, con respeto, sin gritos, con evidencia, pero hemos acompañado proyectos que consideramos el gobierno acertado a la hora de presentar. Sí, senador, yo le quisiera, esa es la posición claramente correcta, ideal, desde todo lo que es la política y el legislativo, pero quisiera que usted nos ayudara a reflexionar sobre lo que está pasando, senador. Estamos en un momento en el que el país lo único que ve es escándalos desde todas las aristas que tienen que ver con el gobierno nacional, y la actitud del presidente ha sido defender a su ministro, decir que estos son informes mediáticos que tienen el propósito de atacarlo, y con ese contexto se instala una nueva legislatura. Más allá de los buenos ánimos de hacer esa tarea legislativa, ¿cómo cree usted que esto afecta al país? ¿Qué implicaciones tiene esto para Colombia? No, una cosa, María Camila, son los buenos ánimos, que siempre los tendremos, pero otra es la firmeza para afirmar las graves preocupaciones. Y yo le voy a mencionar tres. Primero, está en tela de juicio, está en grave amenaza la libertad de prensa, de la cual ha gozado Colombia durante tantos años. Es increíble y no se puede aceptar que cada vez que un medio de comunicación haga un informe que lo que busca es revelar la verdad, el gobierno diga que es que lo están atacando. A mí me parece eso inconcebible, y por eso muchos hemos respaldado a cualquier tipo de medio de comunicación que en este o en otro gobierno ha expresado sus opiniones, sus preocupaciones o sus denuncias. Un medio de comunicación representa una herramienta de la democracia igualmente importante a la que puede representar cualquier otra rama. Primer punto, yo creo que los colombianos deben salir a defender la libertad de prensa de manera frontal y exigirle al presidente respeto por los periodistas y por los medios de comunicación. En segundo lugar, gravísima situación de inseguridad la que estamos viviendo en estos momentos. Estamos retrocediendo 30 años en el tiempo. Lo que se está viviendo en el Cauca, en Arauca, en norte de Santander, literalmente no tiene perdón de Dios. Es la población civil la que se está viendo afectada por los constantes enfrentamientos que se están dando entre grupos al margen de la ley, y digámoslo con franqueza, nuestra fuerza pública y nuestra policía tiene amarradas las manos y los pies desde Bogotá, particularmente desde el Ministerio de Defensa, que no los deja actuar. Y en tercer lugar, es muy importante, María Camila, y por supuesto Pablo, que tengamos presente que para generar empleo, para que los colaboradores de las empresas ganen más, necesitamos empresas sólidas. Y yo no puedo estar de acuerdo con que el presidente llame esclavistas a quienes generan empleo. Es que recordemos que más del 95% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas, empresas de 1 a 10 empleados que hacen el aparato productivo de Colombia y que merecen, además de respeto, respaldo. Estamos viendo una incertidumbre jurídica muy grande que le está haciendo un daño al país. Si sobre esos tres temas, por ejemplo, el presidente quiere sentarse a dialogar para comprometerse en respetar un acuerdo fundamental en ese sentido, acá tiene una oposición, por lo menos en nuestro caso, que está dispuesta a hacerlo. Si quiere, por ejemplo, concertar un articulado para mejorar la atención de los pacientes, bienvenido, pero no en desmedro de los médicos, ni mucho menos de las enfermeras, ni mucho menos de los pacientes crónicos. De eso es que se trata la política, no de imponer, sino de construir, entendiendo que hay diferentes pensamientos en ese sentido. Pues senador, le agradezco mucho estos minutos. Ahí está la reflexión final de esto que planteábamos hoy, y es que viene ahora después de estos escándalos. Le pido excusas por haberlo presentado como senador del Centro Democrático, es de Cambio Radical. Finalmente hace parte de la oposición y por eso digamos que me confundí un poco. Pablo, hay una cunita para mañana. Aquí en el set de Noticias Caracol vamos a tener nuestra transmisión desde las 3:30 de la instalación del Congreso, y va a estar sentado como analista José Daniel López, que fue congresista de Cambio Radical. Nos va a ayudar a entender entonces lo que va a pasar mañana en el Congreso, donde va a estar el senador David Luna con su bancada. Y esa transmisión va a ser por también esta señal Noticias Caracol ahora. Senador, gracias, un abrazo.
No, Pablo, muchas gracias a usted y no se preocupe, ni más faltaba, muy honrado de estar hoy con ustedes. A Mara Camila un saludo especial y mañana la veo en el Capitolio como prácticamente todos los días, cubriendo de manera excepcional el Congreso. Mañana nos vemos, senador. Gracias.